Entonces, como les decía, vamos a retomar el concepto de distintos patrones para poder trabajar o poder ordenar nuestra forma de poder diseñar los controladores. Un sistema en base como a distintos escenarios, en base en realidad como a dos escenarios típicos que se pueden dar. ¿Ya? La idea es que estos patrones responden a esos dos escenarios que nosotros podríamos enfrentar en el fondo. La idea de la clase, y ustedes van a tenerlo a apuntes disponibles para que puedan ver como en profundidad cada uno de los puntos, pero la idea es que aprovechemos de la clase como para explorar esos escenarios y por qué el por qué estos patrones son una respuesta a aquellos escenarios que vamos a estudiar. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la clase anterior nosotros vimos un poquito del contexto respecto al uso del MVC. ¿Se acuerdan más o menos en qué consistía MVC? A grandes rasgos. ¿Cuál era como el gran aporte del MVC? ¿Qué nos ayudó MVC en el fondo? ¿Se acuerda alguno ahí? No se acuerda. ¿Alguien por ahí? Si no se acuerdan, me pueden decir. No me acuerdo. Ya, no se acuerdan. Ya. MVC lo que nos proponía, en cierta forma, era que nosotros podíamos hacer una separación de responsabilidades, ¿cierto? Podía estar el modelo, podía estar la vista, podía estar el controlador. ¿Mm? El modelo tenía todo lo que tenía que ver con la información, los datos propios del negocio. La vista era la interfaz con la cual nosotros interactuamos. Por ejemplo, nosotros usuarios en un sistema web interactuamos con una vista, ¿cierto? No interactuamos nosotros con las funciones que hay detrás, escondidas. Nosotros interactuamos con las vistas, con la interfaz, ¿ya? La vista representa aquello. Y el controlador tenía toda esa lógica de navegación, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan ahora? Modelo vista controlador, MVC. ¿Ya? El modelo, todo lo que es negocio propiamente tal, datos, la vista, interfaz, y el controlador, todo lo que es la dinámica de navegación, la tiene el controlador. ¿Cómo se debería implementar un ORM? No entiendo la pregunta del ORM en realidad. Ahí no, me perdí con la pregunta. Ese era básicamente, es como nosotros teníamos modelos, los famosos model, ya que por ejemplo nosotros podíamos tener, supongamos el modelo de alumnos, y el alumno iba a tener, no sé, el nombre del alumno, el apellido del alumno, en el caso de la universidad, el rol del alumno, etcétera, ¿ya? Todas estas cosas que, ya. Por otro lado, íbamos a tener un controlador, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, las personas, ¿qué es lo que hacen los usuarios? Llaman una petición a un controlador. Por ejemplo, yo quiero ver, ustedes en el SIGA quieren ver los datos de ustedes como alumnos. ¿Qué va a hacer el controlador? Va a ir, va a generar el modelo de alumnos con sus datos y en el fondo nos va a retornar una vista. Esa vista más los datos del modelo de alumno con sus datos va a hacer que ustedes puedan ver una página con los datos de ustedes dentro del SIGA. ¿Ya? Eso es básicamente el MVC. ¿M? Y esto vendría a ser la vista, la V del modelo. ¿Sí? Es que ahí depende también un poco respondiendo a la pregunta del chat, depende un poco de la implementación que ustedes tengan. Ya, es que ahí depende un poco de la implementación que ustedes hagan, porque por ejemplo nosotros podríamos, como yo le decía la otra vez, como nosotros podemos implementar las cosas de distinta manera. Entonces, ¿qué nosotros podríamos tener? Ustedes podrían tener, por ejemplo, un modelo, ¿ya? El modelo alumno, y el modelo alumno tener como todas las métodos y funciones, por ejemplo, para ir no sé, o trabajar con un ORM para poder cargar los datos de lo que serían los alumnos, propiamente tal, ¿ya? Sí, se puede hacer así. O incluso pueden tener ustedes las funciones y implementarlo usted a mano, no usar un componente ORM que interactúe con la base de datos directamente. O sea, no directamente, pero sí utilizando, por ejemplo, la librería Next, etcétera.
¿ya? Y que sea el modelo de alumnos el que tenga esa información al tiro. Otra forma de hacerlo es que ustedes tengan el modelo de alumnos. Vamos a ponerle alumnos model, perdón. Y alumnos model interactúe, por ejemplo, con otra capa. ¿Mm? ¿Ya? Y que sea esta capa la encargada, por ejemplo, de implementar el ORM. Y ese tenga una o varias conexiones a distintas bases de datos. ¿Ya? Y que el modelo no sepa en realidad cuál es la base de datos que existe, sino que él interactúa con esa capa intermedia. Es otra forma de implementarlo. ¿Mm? Ustedes podrían implementarlo también directamente en el controlador, pero si ustedes se fijan, si dentro del controlador empezamos a crear las funciones de acceso a los datos, vamos a estar ensuciando un poquito o vamos a estar dándole como más responsabilidad de la que en realidad por diseño debiese tener. ¿Ya? Pero existen distintas formas de cómo poder implementarlo. Depende mucho de, por ejemplo, los frameworks que ustedes utilicen, los componentes anexos que ustedes utilicen. ¿Ya? Nosotros vimos como distintas formas de cómo se construye un ORM y existen componentes que nos ayudan a implementarlo. Entonces también nos va dando como ciertas directrices de qué clases tener que instanciar o qué clases van a tener que ir creando o agregando. ¿Ya? Depende un poco. Por ejemplo, Entity Framework tiene una forma de hacerlo, pero existen otros ORM más sencillos. Por ejemplo, Dapper es un ORM bien sencillo que tiene una forma de implementación distinta. Entonces nos obligaría a crear quizás otras clases o hacerlas dentro del modelo. Ahí depende un poco de las decisiones que ustedes toman. ¿Ya? Lo que pasa es que los controladores van a instanciar elementos del modelo. ¿Mm? Ya, cierto que nos estamos desviando un poco, pero la idea del código del proyecto es que usted al menos respete la lógica del MVC. Es decir, en ese sentido, en el modelo no agreguen cosas que tengan que ver con funcionalidades de navegación. En el controlador, evitar tener lógica excesiva de negocio cuando debería estar en el modelo. ¿Ya? Eso es lo que un poco se evalúa. ¿Mm? Los controladores van a generar uno o más modelos para poder resguardar las vistas. ¿Ya? Para poder en el fondo utilizar en las vistas. Eso es lo que ellos tienen. Por ejemplo, ustedes van a tener el controlador alumno, alumno controller. Si yo quisiese ver la lista de todos los alumnos de un curso, lo más probable es que este alumno controller vaya en alguna parte de una función a generar una lista de alumnos model, en base a que quizá algún criterio de búsqueda. Y él va a generar esa lista de alumnos, ¿ya? Y la va a devolver dentro del modelo de una vista que ustedes van a visualizar en el sistema. Eso es más o menos cómo funciona. Lo que sí se evalúa es que ustedes respeten esa lógica de edición del MVC. Es decir, que en sus vistas no agreguen, por ejemplo, código de negocio. Temas que tengan que ver con el negocio que deberían estar por definición en el modelo. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? Por ejemplo, yo he visto sistemas que están hechos en MVC, que toda la lógica de navegación estaba en el modelo y las vistas tenían lógica de negocio. Y el sistema funcionaba, pero estaba mal construido. ¿Mm? Porque si yo quisiera hacer algún cambio en el negocio, tendría que ir a modificar las vistas. Eso no está bien. Les va a funcionar, pero no va a estar bien. Esa es un poco la idea, que sigan la lógica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, volviendo un poco al tema de la clase, ¿Mm? El uso del MVC nos ayuda a nosotros a poder hacer como esta separación lógica, ¿de acuerdo? Esa separación lógica de responsabilidad entre el modelo, la vista y el controlador. Pero hay cosas que el MVC no nos dice. ¿Mm? Si ustedes se fijan, MVC no nos lleva directamente a cómo hacer la implementación del MVC, sino que nos da como una pauta de separación. ¿Ya? Y es necesario recurrir a otros patrones como para poder especializar ciertos elementos del MVC que nosotros vamos a tener que definir. Entonces aquí dice un poco cuál es la lógica del MVC. Pero en la siguiente slide ustedes van a ver que hay una parte bien importante. No nos dice cómo implementar el controlador. ¿A qué se refiere? No nos dice cómo implementar el controlador, que no nos dice en el fondo cuántos controladores nosotros podríamos crear. Y la idea es que nosotros también tengamos como alguna guía práctica de cómo o cuántos controladores yo debería ser capaz de poder generar, o al menos poder diseñar. ¿De acuerdo? Es un poquito la idea.
Entonces, MVC nos va a decir que va a existir un controlador, pero no nos va a decir cuántos controladores crearlo o bajo qué lógica crearla. Entonces aquí es donde entra, por ejemplo, Page Controller, que nos va a decir cuántos controladores, no nos dice cuántos controladores, nos dice con qué lógica nosotros podemos determinar qué controladores crear. Ya, eso es un poco la idea. Entonces, vamos a irnos como directamente a la imagen. Y dice que acá, dice, en el fondo tenemos como un controlador, que viene a ser como la página, ¿no? Por cada uno, por ejemplo, de los recursos que yo tengo dentro de mi sistema. Aquí suena un poquito raro, pero vamos a tratar de hacer un dibujito a ver si se nos refleja un poco la memoria de la clase anterior. Entonces, supongamos que ustedes son los usuarios de un sistema. Supongamos un sistema tipo alumnos, cosas por el estilo. Lo que yo podría tener, yo como podría diseñarlo bajo la lógica de Page Controller, podría decir cuántos elementos o cuántos recursos importantes yo tengo. Por ejemplo, en una página de alumnos, profesores y cursos, ya, yo voy a tener los elementos del alumno, ¿cierto? Los elementos del curso, por ejemplo, y los elementos del profesor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Page Controller? Que cada uno de estos va a ser un controlador. Cada página va a tener un controlador. Profesor controller, curso controller, alumno controller. ¿Ya? Entonces, supongamos, ¿qué va a pasar cuando ustedes como alumnos quieren ver la información de un alumno? Va a llegar una petición al controller de alumno. Este de acá, por ejemplo, va a crear una instancia del alumno model, por ejemplo, y un poco la pregunta que está al principio, y va a generar o nos va a devolver una vista con los datos del alumno model que generamos al principio, ¿ya? Y todo esto es lo que nosotros tenemos y vamos a poder visualizar como la información del alumno en base con el modelo que se va a crear en el controlador. Si yo quisiese, por ejemplo, vamos a... Si yo quisiese, por ejemplo, poder ver o poder editar la información del alumno, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que enviar una petición, o sea, supongamos, o yo quisiera crear un nuevo alumno, voy a llegar acá, voy a visitar el controlador, o me equivoqué, va a visitar el controlador de alumno. Un poco difícil dibujar en la pantallita. Ya. Después, si quieren, vemos el código, pero déjenme tratar de dar el ejemplo de esto de acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Tenemos el alumno controller, y lo más probable es que el alumno controller, si nosotros ya vimos que tenía una acción para poder ver las cosas, lo más probable es que tenga una acción también para poder editar. Y lo que va a hacer, nos va a retornar, por ejemplo, una vista con un formulario para poder, no sé, crear el alumno o poder editar un alumno según sea el caso. Si yo quisiera saber la información de los cursos que existen, ¿ya? Yo voy a llegar acá, va a haber una acción que va a ir a instanciar, por ejemplo, un modelo o una lista del modelo de cursos y me va a retornar, en el fondo, todo lo que yo necesito para poder ver la vista. Me va a retornar una vista con la información de esos cursos. ¿Qué otras cosas podrían pasar? Yo quiero ver la información de un curso. Yo quiero ver la información de un curso en específico. Entonces, a lo mejor me va a crear el modelo del curso más, por ejemplo, un modelo de profesor con la información del profesor del curso, más una lista, no sé, del modelo de alumnos que son de ese curso. Y todo eso me va a ayudar a construir una vista, que es lo que se me va a retornar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan de forma natural, la navegación que nosotros estamos definiendo está hablando con los recursos curso, con los recursos alumnos, con los recursos profesor, ¿ya? Que no implica que tenga que haber un modelo para cada uno, ni que las vistas tengan que tener solamente modelos de ese tipo. Lo que nosotros estamos diciendo es que desde el punto de vista de la navegación van a existir páginas que se asocian a los recursos, ¿ya? Alumno, curso, profesor, ¿ya? Que es como la forma natural que nosotros lo identificamos. Ahora, cada uno de estos controladores podría retornar uno o más vistas.
por ejemplo, alumno puede retornar la vista de ver los datos de un alumno, ver los datos de muchos alumnos, poder crear un alumno, poder editar un alumno. Si se fijan, son vistas distintas. E incluso, cada de estas vistas podrían tener modelos distintos, ¿ya? En curso yo puedo tener una vista para crear un curso, para editar un curso, para ver cursos. Pero puede ser que la vista que me muestre la información de un curso tenga los datos del modelo de curso, más los datos del modelo profesor, más una lista de modelos de alumnos. Y ahí se da la composición de esos distintos modelos lo que alimenta esa vista. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Por eso es que después, en el punto siguiente dice, el patrón Page Controller acepta peticiones específicas al recurso, página. En este caso, ¿cuáles eran las páginas? Alumno, profesor y curso. ¿Sí? Y estas pueden determinar el o los modelos que se van a utilizar y la vista o las vistas que nos van a devolver. ¿Ya? Por eso que la vista no es lo mismo que la página, cuando nosotros estamos hablando en este contexto. Nosotros de forma coloquial siempre generalmente confundimos o mezclamos lo que es la página con lo que es la vista. Pero aquí la página son peticiones a los recursos. Recurso alumno, recurso profesor, recurso curso. ¿Sí? ¿Mm? Ya, si yo quisiese verlo a nivel de, por ejemplo, el proyecto, eh, déjenme abrir el proyecto. En un segundo. Eh, un segundo. Recuerden, nosotros hicimos a nivel de... Dijimos, nosotros del proyecto teníamos un controlador que se llama Home Controller. Y el Home Controller iba a retornar, en este caso, la vista View y la vista de privacidad. ¿Ya? Tenía dos acciones distintas. Sigue siendo el mismo recurso, la misma página Home, que podría retornar dos vistas distintas. En este caso, retorna dos vistas distintas. Los modelos son los que están dentro de la carpeta Models. ¿Ya? C.cs, respondiendo a la pregunta del chat, es la extensión que usa C# para las clases. ¿Mm? El model es una clase. El controlador también es una clase. ¿Mm? Solo que controlador hereda de una clase abstracta que se llama controller, que es una clase propia del framework, que tiene todas las acciones que nos permiten, por ejemplo, las definiciones de las vistas, el action result, etc. Que son cosas propias del framework. Pero .cs es la extensión de los archivos que son clases, no solamente de los modelos. El model es una clase, ¿ya? Es una clase. Si se fijan, no extiende de nada del framework porque es una clase sencilla, es una clase sin nada adicional. En cambio, el controller, que también es una clase, hereda métodos de ¿qué? De una clase padre llamada controller, que es propia del framework. Que si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de framework y patrones, dijimos que los frameworks tenían definiciones de clases sobre las cuales nosotros trabajamos. En este caso, nosotros tenemos que empezar a trabajar con las definiciones de la clase controller para poder hacer los métodos de navegación dentro de mi sistema. ¿Sí? Para responder un poco a la pregunta del chat, ¿ya? Entonces, ¿los modelos son archivo.cs? Sí, porque los .cs, la extensión .cs, tiene que ver con las clases, ¿ya? Pero no son exclusivas de los modelos, porque los controles también son clases, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, no entiendo la pregunta, ¿cómo usamos ese modelo?
es que este modelo, y después vamos a ver los patrones que existen para eso, tiene definiciones de atributos, ¿ya? ¿Qué tendría que ser? Por ejemplo, acá en el controlador, nosotros podríamos crear una instancia del mismo. Por ejemplo, acá, el controlador con la home en la acción error genera una nueva instancia de esa clase, es decir, genera un objeto. ¿Y qué es lo que hace? Lo retorna a la vista. Acá hay vista a la vista de error, que debe estar en alguna parte, si no creo, está acá. ¿Qué es lo que hace esa vista? Va a tomar ese modelo y en alguna parte va a empezar a utilizar los datos que tiene para poder incrustarlo en la vista. Ahora, esto de acá es un patrón que vamos a ver más adelante. A nosotros que estamos definiendo los patrones para poder diseñar los controladores, ¿ya? Pero así es como se utiliza, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Ya. ¿Queda claro cómo funciona Page Controller? ¿Queda claro cómo funciona Page Controller? ¿Cuál es la duda? Profesor, ¿Sí? sí, en consulta ya pensando como si, bueno, si usamos una base de datos, las llamadas, no sé, el CRUD iría en el page controller. Es que ahí es como volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, depende mucho de los componentes adicionales que nosotros utilicemos. ¿Ya? Nosotros podemos dejar que todos los temas de acceso a la base de datos podrían estar en una capa propia de acceso a datos y que sean los models los que interactúen con la capa de acceso a datos. ¿Ya? Ya, o sea, dependería de qué usamos para implementar Claro, la base. típicamente, o lo más probable es que ustedes utilicen un ORM, ¿ya? Y en ese ORM a lo mejor ustedes van a tener funciones para ir a buscar o para ir a buscar información a la base de datos, que es lo más probable, ¿ya? Lo usual, generalmente, que sean los modelos los que tengan esa información, ¿ya? Y nosotros después desde el controlador lo que nosotros hacemos es como instanciar los modelos, crear una nueva instancia de un modelo. Y esa instancia de modelo sea la que interactúe con la base de datos, ¿ya? Bueno, en unos determinados casos en específico puede ser que el controlador tenga alguna función que permita generar los modelos con datos de la base de datos, ¿ya? Pero al menos lo que a mí me resulta mejor es que sean los modelos los que tengan esa información. ¿Mm? Pero depende también un poco del esquema del ORM que uno tenga, porque si nosotros trabajamos con un ORM que implementa, por ejemplo, el patrón repositorio, lo más probable es que sean los modelos los que interactúen con el repositorio. ¿Mm? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, un patrón eh, que tenga muy mapeado o muy junto, como el primero que vimos, que se me fue el nombre ahora, pero el primer patrón de rama que nosotros, el primero que vimos, que tenía bien asociado todo lo que eran los datos del negocio con las acciones sobre que se hacían sobre la base de datos, lo más probable es que esté todo junto en el modelo. Pero también depende un poco del patrón del ORM que nosotros estemos utilizando o que el componente que estemos utilizando en el cual se esté basando en el fondo, ¿ya? Porque hay componentes que van a utilizar el patrón repositorio, pero hay otros componentes que utilizan, por ejemplo, otro patrón distinto que tiene más acoplado el tema de lo que serían como los datos del negocio con lo que son las funciones hacia la base de datos. ¿Mm? Por ejemplo, hay uno Y que se llama Dapper, que nos puede hacer que trabajemos con las cosas más ligadas, no tenga esa capa intermedia que tenía el repositorio. ¿Sí? Dapper, y ese sería más sencillo de usar, o sea, para nosotros por lo menos. Es que ahí depende también de los escenarios. Por ejemplo, la base de datos es sencilla o es muy compleja. Si la base de datos es muy compleja y las llamadas a la base de datos son muy complejas, acuérdense que el patrón repositorio no soluciona ese problema. O si son CRUD simples, ActiveRecord era una mejor forma de hacerlo. ¿Mm? Depende también un poco de cuál es el escenario al cual nosotros nos estamos enfrentando. Un CRUD sencillo puede ser que el repositorio no va a funcionar, pero puede que estemos implementando un patrón que sea muy complejo bajo un escenario que solamente son acciones CRUD sencillas.
¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos como que habían distintos escenarios que iban motivando, por ejemplo, en el fondo, porque ir agregando más capas de abstracción? Pero esas capas de abstracción se iban agregando en base también a la dificultad o la complejidad de la interacción con la base de datos. Si la interacción con la base de datos era relativamente sencilla, nosotros podíamos usar patrones que también eran más sencillos, en el sentido de que no le agregaban, por ejemplo, tantas capas de abstracción entre una y otra. ¿Mm? Pero depende del escenario. Sí, sí, se entiende. Que como es como abstracto, como que pero se Claro, es entiende. que estamos como un poco en una etapa como de diseño. Entonces, el diseño suele ser un poco abstracto, en el sentido de que estamos hablando como de componentes que todavía no, nosotros, y me incluyo, somos como, tendemos mucho a tratar de llevar todas las cosas a código directamente. Siempre nosotros estamos pensando en cómo se traduce eso en código. ¿Ya? Es como algo que siempre, es como que tenemos el bichito de llevar todas las cosas a código al tiro. Ya, pero nosotros estamos como en una etapa, como antes de eso, el empezar como a diseñarlo. ¿Ya? El qué estrategia vamos a tomar para llevar esto a código. Estamos como en esa etapa todavía. ¿Ya? Sí, 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 gracias, se va entendiendo. ya. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos diciendo ya, yo sé que tengo páginas con distintos recursos. En el caso del ejemplo, alumno, profesor, curso. ¿Ya? Sé que cada uno de estos recursos yo los voy a acceder y me van a retornar una o más vistas, dependiendo de los casos, y que podrían interactuar con uno o más modelos. Pero sé que la navegación es bien directa hacia lo que hace el alumno, a lo que es el profesor, a lo que es el curso. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacerlo de esta forma. ¿Ya? Crear en el fondo una página o un controlador, que es el recurso en el fondo, por cada uno de los recursos que nosotros podemos ir identificando. Porque nos dimos cuenta que la navegación, como la estamos definiendo o como la estamos descubriendo, se adapta súper bien a este esquema de navegación. ¿Ya? Una página por recurso. ¿Mm? Por eso que después ustedes van a ver que aquí dice, el controlador recibe una solicitud de página y extrae cualquier dato relevante. ¿Ya? Yo quiero la información del alumno, alumno controller recibe la petición, va a buscar en el fondo, va a crear las instancias de los modelos, ¿ya? Que tienen como esa información, en el fondo, del alumno. Por ejemplo, si yo quiero ver mis datos de alumno en el SIGA, debería haber existido, bajo este esquema, un alumno controller que recibe, por ejemplo, la petición, va a generar el modelo que va a tener los datos de ustedes como alumno y me va a retornar una vista que va a utilizar ese modelo. ¿Ya? ¿Mm? Es un poquito la idea. Entonces yo interactúo con el recurso que en el fondo es una página, un controlador, que si se fijan es el esquema de navegación más simple que nosotros podríamos definir, porque es sumamente intuitivo identificar los recursos y asociar la navegación a esos recursos. Una página por recurso, ya resulta sencillo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues se crea un controlador por cada página de la aplicación web. Recuerden, y soy súper reiterativo, que la página no es lo mismo que la vista. La página alumno, en este contexto, porque nosotros, insisto, cuando hablamos de páginas, lo mezclamos mucho con el concepto de vista. En este contexto, la página es el recurso. Una página, un recurso puede retornar distintas vistas. ¿Ya? La página alumno puede retornar una vista para ver los datos del alumno, para crear un alumno, para editar un alumno, para buscar alumnos. ¿Ya? Pero sigue siendo el mismo recurso, sigue siendo la misma página y por ende el mismo controlador bajo este esquema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Ya? Ahora, por eso se dice que cuáles son sus principales beneficios, dice simplicidad, performance y reutilización. Veámoslo con cuidado, porque tiene un pero. Simplicidad, porque el esquema de navegación más simple, ya, el más intuitivo, por decirlo así. Performance, ¿por qué? Porque al tener distintos controladores separados por recursos, nos evitamos la existencia o no va a haber la existencia de cuellos de botella. ¿Mm? Porque, por ejemplo,
no va a llegar todo al mismo punto. Las peticiones del alumno van a ir hacia el recurso a la página del alumno, las peticiones del profesor hacia el controlador profesor. Entonces van a estar como dirigido el tráfico, por decirlo así, hacia el recurso que se necesita, hacia la página que quiero acceder. Reutilización, el primer punto dice la creación de una clase controlador. ¿A qué se refiere eso? A esto de acá. A esto de ahí. A ese punto de ahí se refiere. ¿Ya? A eso se refiere la reutilización. Es algo que el framework en este caso ya lo tiene implementado. Ya tiene una clase controlador con las acciones globales que los controladores deben tener. Y eso ya está resuelto, no tiene que ser implementado. ¿Cuál es el problema de reutilización? Supongamos, nosotros en nuestro escenario teníamos al alumno controller, profesor controller y curso controller, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo cada vez que accedo a un controlador tengo que ir a verificar cuál es el rol que tiene el usuario que está conectado? Eso nos va a llevar inevitablemente que por cada controlador yo voy a tener que implementar el mismo método que tenga que verificar cuál es el rol del usuario que se está conectando al sistema. ¿Sí? Es una lógica que yo voy a tener que implementar por cada controlador, porque cada controlador es un recurso independiente el uno del otro. Eso nos va a llevar inevitablemente a tener código duplicado. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque va a estar implementado o va a estar codificado en distintos controladores. ¿Cuál es el problema de tener código duplicado? Y aparte que sea redundante. Ya, que si hay un error hay que cambiarlo en todos lados. Si hay que hacer una modificación, hay que modificarlo en todos lados, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el problema del código duplicado. La mantención de ese sistema futuro se va a ver complicada. Se nos puede poner un poco difícil si queremos implementar un cambio. Mientras más controladores y más lógicas replicadas que haya en esos controladores, va a ser difícil de mantener ese sistema. ¿Ya? Y por ahí podemos empezar ya como a tener ciertos problemillas, por decirlo así. Aquí dice que se puede hacer uso de clases de ayuda en esos escenarios, pero cuando son temas de navegación, cuando son temas más como de gestión interna, de negocio, de funcionalidades, lo podemos llevar. Cuando ya son temas de navegación, se hace más difícil llevarlo con clases de ayuda. Entonces, bajo ese escenario, nosotros vamos a hablar de un otro patrón que se llama front controller. ¿Qué es lo que dice front controller? Cuando nosotros nos empezamos a enfrentar a dichos escenarios donde tengo lógicas de navegación transversales que podrían llevarnos a tener código duplicado, nosotros lo que podemos hacer es, como dice acá, cuál es la mejor estructura del controlador para aplicaciones web complejas donde se puede tener reutilización, flexibilidad, evitando duplicación de código. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a crear como un precontrolador, por decirlo así, que va a tomar y va a gestionar las peticiones. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que nosotros diríamos? Por decirlo de cierta forma. ¿Cuál era el escenario anterior? Yo tenía, supongamos aquí estamos nosotros, los usuarios, y teníamos profesor controller, ¿cierto? Teníamos alumno controller y teníamos curso controller, ¿cierto? Y nosotros siempre decíamos, cuando quiero ver la información del alumno, cuando quiero ver la información del curso, cuando quiero ver la información del profesor. Y desplegamos vistas. Pero ¿qué pasa ahora? Supongamos que la vista de alumno, cuando la visita un alumno, es mostrar sus datos. ¿Ya? La vista del alumno, cuando la visita un profesor, es mostrar sus datos acá arriba, pero aquí mostrar los cursos que tiene inscritos, y aquí dar la acción de, por ejemplo, modificar el promedio final, y aquí ver como todo su historial de observaciones, y aquí poder agregar una nueva observación. ¿Ya? Son vistas completamente distintas la una de la otra, ¿cierto? ¿Sí? Imagínate que pasa lo mismo cuando yo quiero ver la información del profesor. A lo mejor el alumno solamente va a poder ver la información de contacto. El profesor va a poder ver todos los cursos que tiene, cuál es su CV, etc. Lo mismo con los cursos. Y empiezo a darme cuenta que a lo mejor se me empezó a complicar un poquito el sistema porque ya las pistas no son iguales. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Bueno,
crear vistas distintas, ¿cierto? Para cada escenario. Esa es una primera aproximación. Pero también voy a tener que crear métodos distintos, ¿cierto? Un método cuando sea profesor y un método que sea alumno. Un método cuando sea el profesor, del rol profesor y del rol alumno, ¿cierto? Del rol profesor, del rol alumno. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez que yo llegue una petición a cualquiera de estos controladores, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a tener que verificar cuál es el rol de la persona. Entonces, para ver cuál de las acciones yo la voy a tener que llevar, para decir cuáles de las vistas va a tener que llevar y cuáles son los modelos que se van a tener que generar. Porque puede ser que por distintas vistas tengan que generar uno o más modelos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces va a tener una lógica de ver cuál es el rol de la persona. ¿Cuál es el rol de la persona? Pero si ustedes se fijan, empecé a agregar como un elemento o una lógica que está replicada en cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? ¿Qué es lo que propone este patrón específico? Y después vamos a ver que se basa en el anterior. Lo que propone en el fondo es que yo genere acá un controlador que reciba esas peticiones, ¿ya? Determine, por ejemplo, la lógica de cuál es el rol, y en base a eso, él me lleve directamente a las acciones que se necesitan. ¿Ya? Por eso que yo le digo que es como un precontrolador, por decirlo así. ¿Se fijan? Este controlador va a tomar esas peticiones y las va a redireccionar a la acción asociada a cada uno de ellos. Se fijan que es un front controller que en el fondo hace llamadas a distintos page controllers. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, bajo esos escenarios, donde la navegación se vuelve un poquito más compleja en el sentido de que la lógica de navegación tiene lógica respecto a que distintos, por ejemplo, tipos de roles tienen que ver distintas vistas, que en el fondo son distintas acciones por recurso. Cuando haya, por ejemplo, consideraciones respecto a la seguridad, acciones de seguridad, cuando ya tenga que guardar ciertos eventos específicos que son transversales al sistema, como tenemos esa complejidad de la transversabilidad de ciertas cosas, ya, nosotros podemos usar este patrón que se llama front controller. ¿Ya? Front controller consolida todas las peticiones en un único objeto. Pues dice, miren, el segundo punto es súper importante, usualmente delega peticiones al page controller de cada página. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo voy y reemplazara todos los controladores por uno solo? Sería inmantenible. Y estaría mezclando muchas lógicas de negocio, de navegación en el contexto del negocio en un mismo controlador. Por eso es que yo al final conjugo ambos enfoques. Tengo un controlador que se va a encargar de recibir las peticiones y determinar, por ejemplo, las lógicas que son generales, ¿ya? Y luego determinar a qué page controller se necesita enviar para que él finalmente atienda la petición. Pero una vez que yo ya determiné cuál es la lógica de navegación. Por eso tiene un contra. ¿Cuál es el contra? Sabemos que hay una ventaja. La ventaja era que logré centralizar en un controlador esa lógica, que por lo tanto es más fácil de mantener, porque si tengo que modificarla, solamente voy a ese front controller, ¿cierto? Otra ventaja es que esas peticiones, que eran más complejas de administrar en uno o más page controller, se simplificó su administración. ¿Por qué? Porque ahora está solamente en el front controller. ¿Mm? Y él se va a encargar de eso en el fondo. Pero ¿cuál es el costo que pagamos? Que es
el costo que pagamos, que era una de las ventajas de Page Controller. ¿La pueden identificar? En estricto rigor, no son tantos más controladores que un Page Controller. De hecho, pasamos de tener 3 a tener 4. ¿Ya? Entonces, la cantidad de controladores no sería un problema en realidad. ¿Cuál es una de las ventajas que recién dijimos que tenía Page Controller? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo quisiera hacer muchas peticiones a alumnos, o muchas peticiones a profesor, o muchas peticiones de curso? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya? Y ahora es probable que existan cuellos de botella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo antes tenía esto, ¿cierto? Profesor controller, alumno controller, curso controller, ¿cierto? Me escribo muy bonito, pero espero que se entienda. Y las peticiones iban así, ¿sí? Por lo tanto, ahí evitamos esos cuellos de botella. Ya. Se me perdió el mouse. Ya, espera, voy a hacer a ese punto el tiro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a tener este from controller en el fondo, no sé, para determinar la lógica del rol, para saber en el fondo qué acción del controller yo te voy a redirigir. El tema es que esas peticiones que antes iban directamente a cada uno podrían empezar a llegar acá. ¿Ya? Si empiezan a llegar acá, vamos a tener el problema de que podríamos empezar a generar o podríamos empezar a tener que lidiar con cuellos de botella. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas que teníamos antes, ¿ya? En el fondo, para poder sacar esta complejidad de navegación, pagamos el costo en el sentido de que podrían empezar a aparecer los cuellos de botella. ¿Ya? Ese es un problema. Ahora en el chat dicen, al ser un único objeto podría quedar con muchas funciones. Ya, es que ahí depende un poco de las decisiones que nosotros tomemos. ¿Ya? Porque yo podría hacer lo siguiente, supongamos. Supongamos, ¿cierto que yo tenía profesor controller, alumno controller y curso controller? ¿Sí? Yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a crear un solo controlador. Yo ahora voy a tener un super, hiper, mega controlador que se va a llamar todo controller, y todo controller va a tener aquí la lógica del rol del usuario, y aquí voy a relacionar todas las cosas. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Está bien eso? Haber tomado todas estas cosas y tirarlas para acá. ¿Está bien? ¿Está mal? De que se puede. Pero, ¿qué problemas podríamos empezar a tener? ¿Sería fácil de mantener a futuro? ¿Sería fácil de mantener? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? No sería fácil, ¿cierto? Al contrario, se va a volver súper difícil de mantener porque va a tener todo en un único clase, que en el fondo es un poco el por qué nosotros adoptamos o por qué hablamos primero de Page Controller. ¿Por qué? Porque tiene la simplicidad de la división, que era bastante natural. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no podríamos llegar o cómo nosotros podemos evitar el riesgo que dice Felipe? Que el único objeto podría quedar con muchas funciones, porque nosotros estamos utilizando o estamos apoyando el uso de front controller con page controllers. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seguimos teniendo recursos páginas, ¿ya?
independientes, alumno controller, profesor controller, curso controller, pero ahora nos estamos apoyando de uno general, ¿ya? Que por ejemplo nos ayuda a determinar cuál es el rol del usuario para saber a qué acción específica yo poder redireccionarlo, ¿ya? Pero no me voy al otro extremo de querer juntar todo. ¿Por qué? Porque pasaría lo que dice Felipe, ¿ya? Podría quedar con muchas funciones. ¿Cuál es el problema que quedara con muchas funciones? ¿Ya? De que va a ser difícil de mantener, ¿cierto? Sí. Cualquier cambio podría generar efectos no deseados, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros conjugamos ambos enfoques, ¿ya? Por eso es que el riesgo de que lo que dice Felipe, nosotros lo podemos mitigar combinando el uso de front controller con page controller, ¿ya? Y ahí tiene que ver un poco con el tema del diseño, ¿sí? Pero si yo, el cuello de botella es cuando yo tenga muchas peticiones que puedan llegar a un mismo sitio, ¿ya? Y las peticiones que antes iban directamente, por ejemplo, el alumno, directamente al controlador profesor, directamente al controlador curso, ahora llegan a un mismo punto. Ahí es donde se genera el cuello de botella. Que si el servidor antes, o por ejemplo el recurso tenía que atender 10 peticiones, ahora va a tener un recurso que tiene que atender 30. Y eso tiene efectos. ¿Mm? Porque antes yo podía distribuir un poco la carga del trabajo, ahora va a haber uno solo que va a tener toda esa carga. No solo una persona usa el control a la vez, po. ¿Por qué solo una persona usa el control a la vez? Si al final lo que ustedes acceden cuando ingresan a un sitio bajo la lógica del MVC es al controlador. Quien recibe las peticiones es el controlador. No porque el controlador está al lado del servidor. El controlador tiene la lógica de navegación. Cuando yo voy al... Fíjense en el proyecto. Esto está en un servidor, ¿ya? ¿Qué es lo que está en el lado del cliente? Lo que llega al lado del cliente finalmente, ¿qué cosa es? ¿Mm? Lo que llega al cliente es el dibujo de esto, ni siquiera es la vista, es el dibujo de la vista lo que llega. ¿Ya? A los clientes llega llegar un código HTML. Ese código HTML puede tener JavaScript, etcétera, ¿ya? CSS, etcétera. Pero a ellos les llega eso. La lógica de navegación del controlador está en el lado del servidor. ¿Mm? Pero nosotros los usuarios accedemos a los controladores que están en el servidor para que retornen vistas en la forma del HTML. ¿Ya? Por eso que por eso acá hablamos de cuellos de botella. ¿Ok? ¿Alguna duda? Es que depende un poco de cuáles son las lógicas de implementación de cada una. ¿Ya? MVC es una forma de poder implementar. ¿Mm? Yo desconozco cuál es la forma de implementación que tiene. ¿Mm? Puede que se siga otro tipo de patrón. MVC es uno de los posibles, no es el único. ¿Ya? Claro, por eso. El controlador vive en el lado del servidor, no en el lado del cliente. ¿Mm? Porque, por ejemplo, ustedes en el proyecto ese que ustedes tienen, ustedes levantan en el fondo un server. El, ustedes cuando levantan el proyecto en Docker, lo que hacen en el fondo es levantan un contenedor.
Pero ¿qué es ese contenedor? ¿Cuál es el concepto? El contenedor es como una máquina en el fondo. Ustedes levantan un servidor. Por eso que ustedes tienen que habilitar un puerto. En el fondo es un server que se levanta. Y ustedes acceden a los controladores de ese proyecto. En el fondo ustedes están accediendo al servidor que retorna vistas, ¿ya? Retorna HTML. ¿Sí? ¿Ya? Pero no es que esté el controlador en cada uno de los clientes. Porque fíjense que el controlador tiene la lógica de navegación, es como yo estuviese llevando la lógica de navegación a cada cliente. Y si nosotros estamos diciendo que, por ejemplo, el controlador tiene la lógica para poder determinar el rol que tiene un usuario, ya dentro de un sistema, es como que yo estoy dejando esa lógica al lado del cliente. Entonces, potencialmente el cliente la podría modificar. ¿Ya? El controlador es el que crea la instancia de los modelos. Yo podría hacer cambios en esa creación de instancia del modelo. Entonces, no puede ser así. Ya nosotros le estamos entregando HTML. ¿Mm? El controlador determina cuáles son esos. ¿Ya? Y aquí dice, cuando la lógica de las peticiones es complicada y no parece apropiado gestionar un page controller, podemos usar un front controller. Pues eso es simplificación, pero simplificación respecto a ese escenario de la manejo de peticiones de forma más compleja. ¿Mm? Ya. Facilidad de refactoring de código y se está centralizado y no existe duplicación de código. ¿Pero de qué? No de todo, sino de aquella lógica que nosotros identificamos que se va a empezar a replicar. En el caso de nuestro ejemplo, ¿cuál era la lógica que se empezó a replicar? La lógica que tenía que ver con la determinación de cuál era el rol del usuario y por ende cuál es la vista que tenía que cargar. ¿Ya? Esa lógica la estábamos replicando. ¿Ya? Y desde la perspectiva de tomar esa lógica, que era transversal a los distintos controladores y llevarle un solo front controller, hablamos de eficiencia, pero no de tomar todo y dejarlo en un solo lugar, ¿ya? Por eso que en ese caso en particular, si la lógica de determinar ese rol va a cambiar o le tenemos que agregar algo, es fácil de gestionar ese cambio. ¿Por qué? Porque va a estar en un único lugar, va a estar en ese front controller que definimos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero no del todo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Y nosotros recién hablamos de cómo nosotros podemos definir las lógicas, por ejemplo, de page y front control en el sentido de cuántos, o la lógica, mejor dicho, no cuántos, sino la lógica de cómo definir los controladores que vamos a utilizar. ¿Mm? Y ahora vamos a ver formas de poder trabajar las vistas. ¿Ya? Ahora, ¿qué forma nosotros tenemos para trabajar las vistas? Veamos en el siguiente escenario. Supongamos, ustedes, me imagino que todos han utilizado el SIG alguna vez, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y ustedes en el SIGA, por ejemplo, no sé, yo como alumno tengo una página, entonces yo soy ahí, tengo una página de alumno, y esa página de alumno tenía mis datos, tenía mi nombre, o tiene mi nombre, tiene mi apellido, creo que tenía o tiene mi dirección y tiene una foto mía de cuando estudiaba, ¿ya? Y lo más probable es que ustedes cuando entren al SIGA y se vayan a ver su ficha del alumno, van a tener su nombre, su apellido, ¿cierto? Su dirección, más cosas y una foto de ustedes, ¿sí? Y otro más dentro, o otra persona en otra asignatura se va a meter al SIGA, va a ver su nombre, su apellido, su dirección, etcétera, 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 ¿cierto? Y en el fondo son distintas páginas, ¿sí? O sea, son distintas vistas. ¿Mm? ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, la pregunta es, el SIGA, hablemos, supongamos el SIGA, ¿tiene un HTML para esa de ahí? ¿Y tiene otro HTML
para esta de acá, y tiene otro HTML distinto, guardado, listo, con esos datos. ¿Mm? Entonces, cada vez que una persona cambia su dirección, alguien tiene que meterse aquí al SIGA e ir y buscar, yo cambié mi dirección, entonces voy a buscar la dirección y voy a editar el HTML. Cambió la foto, entonces yo voy a ir y voy a cambiar la referencia de la foto. ¿Ya? Y cada vez que yo navegue al sitio y yo quiera ver la información de mi ficha, va a ir a buscar el HTML que alguien hizo con mis datos. Cuando, no sé, alguno de ustedes quiera ver su ficha, va a ir y va a buscar la información de sus datos. Y cuando un alumno de otro lado quiera ver eso, va a ir y buscar la información de sus datos. ¿Les parece que funciona así? O quizá no estamos muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué pasa si llegara, si yo se lo hiciera más, supongamos, qué pasa si llega un nuevo alumno? Ya. Supongamos, tengo el controlador. Tengo el controlador, ya voy a dibujar de nuevo. No sé dónde poner eso. Hagamos el tema del controlador. Supongamos el controlador. Tengo el controlador, alumno controller, ¿ya? Ya. Y yo cuando voy a alumno controller, quiero ver mis datos, llega acá y el controlador me va a devolver en el fondo una vista HTML con mis propios datos, ¿sí? Que está almacenada en el SIGA. Cuando lo genere otro compañero, va a llegar al alumno controller, me va a generar su vista o me va a ir a buscar la vista que ya está guardada con esos datos. ¿Sí? Ya. El tema es que ya sabemos cómo funciona esto. ¿Ya? ¿Sí? Estamos viendo que, ahora, ¿cómo generamos estas vistas? ¿Cómo generamos estos HTML? ¿Sí? Como dice, como bueno, todos se dieron cuenta que en realidad no tiene mucho sentido que lo hagamos así. Si yo agregara un nuevo alumno, ¿sí? Como dicen ahí en el chat, lo más probable es que yo tendría que ir y alguien crearle un nuevo HTML con su ficha, ¿cierto? Y dejarla guardada aquí en el SIGA. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Es gestionable eso? Por ejemplo, fíjese en la universidad, ¿cuántos alumnos llegan en cada año? Se matriculan nuevos alumnos en la universidad. Señal que yo tendría que ir y generar un HTML por cada uno que llega. ¿Tiene sentido hacer eso? Imagínense que quiero cambiar la estructura del HTML. Ahora, no quiero poner nombre y apellido en dos campos separados, quiero poner nombre y el nombre tenga nombre y apellido, todos juntos. Tendría que ir por cada uno de los HTML que estarían guardados, ¿cierto? Tomarlo todo eso, ir uno por uno modificándolo, ¿cierto? No tiene sentido. Tendríamos que buscar como alguna forma, ¿cierto? De poder quizás definir, y como dicen ahí en el chat, quizás la mejor forma sería, de alguna manera, yo definir o decirle a mi vista, por ejemplo, cuando yo, aquí va a ir nombre, pero aquí nombre se va a completar con cierto valor, ¿cierto? Y cuando haga dirección, dirección a lo mejor se va a completar o se va a componer de dos valores distintos, ¿sí? Y cuando yo diga, no sé, prioridad académica, la prioridad académica las tienes que ir a buscar en cierta parte y se va a completar con cierta información, ¿sí? Y aquí donde diga, no sé, mis carreras, entonces aquí, o las cosas, las carreras que yo cursé, o alguna vez estuve matriculado, aquí va a ir otra información. Y yo voy definiendo como una especie de plantilla, ¿se fijan? ¿Ya? Que aquí se va a tener que ir llenando con cierta información, para que yo, usuario, luego pueda ver el HTML, pueda ver la vista. Entonces, la idea, o lo que sería una buena idea, poder definir como una especie de plantilla, por decirlo así, ¿cierto? Donde yo en el fondo, si tengo que cambiar el orden de estos elementos, modifico la plantilla. Si tengo que juntar dos elementos, modifico la plantilla.
Si tengo que cambiar o agregar algo nuevo, modifico la plantilla, ¿cierto? La gracia sería que esa plantilla se cargara en el fondo con mis datos cuando yo la vea, con los datos de ustedes cuando ustedes la vean, o con los datos de las personas nuevas que lleguen a la universidad, porque todos vamos a usar la misma plantilla, ¿sí? Entonces la idea o la gracia sería como definir algún mecanismo o poder lograr que esos datos se cargaran en esta plantilla a medida que yo las voy a visualizar, ¿sí? Que eso ya lo dijimos, o lo dejamos entrever cuando vimos un poquito el proyecto al principio de la clase. En otras palabras, yo necesito no hacer una vista de la ficha del alumno por cada uno de nosotros. Lo que yo necesito es poder tener una plantilla de cómo se tendrían que ver los datos del alumno y luego yo poder inyectarle a esa plantilla los datos del alumno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien dice, no, esto no tiene sentido? ¿Sí? Ya. Entonces tengo que buscar una forma de poder inyectar esa información. Y ahí nosotros vamos a empezar a hablar ahora de patrones en la pista que nos permite hacer eso. Gracias. Entonces, en el fondo, necesitamos nosotros que ya sabemos un poco cómo poder estructurar nuestros controladores, vamos a ver formas de cómo nosotros podemos trabajar nuestras vistas. Y nos vamos a fijar que el framework con el que estamos trabajando en el proyecto nos facilita hacer estas cosas. ¿Ya? Pero primero vamos a verlo de forma más conceptual. Entonces, el primer forma de hacerlo se va a llamar template view, o el primer escenario vamos a hablar de template view. ¿Y qué es lo que buscamos? Todo lo que nosotros hablamos recién se define en esto: dinamismo. ¿Por qué dinamismo? Porque la información de la vista de la ficha del alumno para mí es distinta a la ficha del alumno que ustedes van a ver para ustedes mismos. Ninguno de nosotros vamos a ver los mismos datos en nuestras fichas de alumno. ¿Por qué? Porque tenemos distintos root, distintos nombres. Eh, Me imagino que la gran mayoría, no sé si alguien vive juntos, pero tendrían direcciones distintas, etcétera. Entonces, esa cualidad o esa característica, hemos dicho, de que la vista vaya cambiando según los datos de la persona que la está viendo, en este caso de la ficha del alumno, es un comportamiento dinámico, ¿ya? Por eso es que tenemos que lidiar ahora con el tema del dinamismo. Sabemos lo impráctico que sería poder crear un HTML por cada uno de los alumnos de la universidad. Por lo tanto, necesitamos una estrategia que nos permita hacer una generación dinámica de esas vistas, ¿ya? Para cada quien vea esa ficha, vea la información que le corresponde a cada uno. ¿Ya? Es un poquito listo. Y template view es eso. Si ustedes se fijan acá, en la misma idea que nosotros vimos. En este caso, están utilizando otro framework, ¿ya? JCP. Pero ¿qué es lo que hace esto? Nosotros tenemos un modelo. Si se fijan acá, este modelo tiene definidos los atributos libro, autor. Aquí está trabajando con algo que se llama un helper, que en el caso de nosotros lo va a tener, en el caso del framework que ustedes están trabajando, no necesariamente hay que pasar por un helper, podemos pasar inmediatamente por el model. ¿Qué es lo que hace? Nosotros vamos a trabajar con vistas HTML o semi-HTML, por decirlo así, que van a tener ciertos elementos especiales, ¿ya? Por ejemplo, acá. Esto de acá es un tag especial, que lo que hace, me muestra cierta información, ¿ya? Por ejemplo, me dice, utiliza book helper, tráeme la propiedad título, que en el fondo me trae ese atributo del modelo. Por otro lado, aquí tengo otro tag especial, que va a decir, utiliza el helper book libro y tráeme la propiedad autor, ¿ya? Que sería esa de ahí, que es el elemento del modelo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando esta vista se dibuje, te va a mostrar aquí el nombre del libro, por ejemplo, canto general, autor, Pablo Neruda. ¿Ya? Y después cuando yo cargue otro libro, así sucesivamente.
¿Cómo se ve eso en el proyecto que ustedes tienen a disposición? Se ve aquí cuando nosotros estamos viendo la vista del error. Acá. Acá, ahora sí. ¿Ya? Nosotros definimos que estamos usando el modelo Error View Model. Y yo aquí quiero mostrar una información contenida en el modelo, ¿ya? Que es ese dato de ahí. Entonces, dependiendo del ID del request que se hace al sitio, que es un elemento que está contenido en el modelo, yo lo voy mostrando, lo voy dibujando de forma dinámica. ¿Se fijan? Si yo voy a ver el modelo de error, va a tener ese atributo. Eso es un atributo del modelo. ¿Ya? ¿Cómo se lleva eso a la vista? A través de un tag especial que aparece aquí, que es ese que aparece ahí. ¿Se fijan? En este caso, en este framework, @model. El atributo va a ser que se dibuje en la vista. ¿Ya? Ahora, esta forma de hacerlo es propia de este framework. Otros frameworks van a tener otros tags específicos. Por ejemplo, los que hayan trabajado con PHP lo hacen de una forma distinta. Los que trabajen con JSP lo van a hacer de otra forma distinta, etc. Pero la lógica es la misma. Yo defino en el fondo una plantilla. Esto es una plantilla, ¿ya? Que combina elementos del HTML con elementos propios de la codificación, de este caso, de este framework. Que nos van a permitir como inyectar esa información, ¿ya? En la página. Por lo tanto, yo no hago, por ejemplo, una vista de error por cada posible error que aparece en el sitio, sino que hago una única vista de error, en este caso, ¿no? Pero que vaya cambiando la información según corresponda. ¿Sí? Y ese es el famoso template view. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a ver el resto, que abordan otros casos levemente más complejos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí y continuamos la próxima sesión. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos y recuerda que están las cosas publicadas para el proyecto. ¿Ya? Ya, que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Chao. No, profe. Chao.